Hola, queridos amigos, las noticias con el cabalista Michael Lightman. Hola. Oleg pregunta, por favor explíqueme, ¿cómo gente inteligente, pensante y educada puede estar de acuerdo con que la mujer está hecha de una costilla del hombre, que las serpientes dicen que hay manzanas mágicas del paraíso, que comes y ves muchas cosas, y eso hay en cada página de la Biblia? ¿Hacia dónde va la mente? Vemos claramente que no hay tales cosas en la naturaleza. ¿Por qué no aceptamos? Por eso soy ateo. No puedo estar de acuerdo con eso. ¿Cómo se explica que una persona inteligente y educada lo entienda, Dr. Lightman? Yo lo explico muy simple. Solo profundizo en lo que dice la Biblia. Y realmente ahondo, busco. Y ahí encuentro explicaciones totalmente diferentes capas que me asombran. No solo me satisfacen, me asombran con su explicación y su profundidad. Descubro revelaciones una detrás de otra y veo que muchos que no quieren comprenderlas. Por eso nuestro mundo, sin interpretación bíblica, sigue siendo un misterio sin valor. Y los que profundizan en el texto y comprenden sus alegorías, realmente revelan el mundo superior. Simón, bueno, por supuesto, enviaré a Oleg los programas secretos del libro eterno para que los vea ahí. Lo explica muy bien. Pero para nuestro público, ahora, ¿por qué esta capa superficial cuando habla o escriben de serpientes, cuando escriben la mujer está hecha de la costilla del hombre? ¿Para qué? ¿Para qué confundir a la humanidad? ¿Por qué no decir, vamos más profundo y describir todo lo que está escrito? Doctor Lightman, wow, mejor describirlo de esta manera, describir las capas internas, bueno, es mejor escribirlo así. Simón, mejor escribir sobre serpientes y cada quien entienda lo que quiera. Doctor Lightman, sí, eso es lo mejor, ese es el problema. La gente lo hicieron para que la gente viera en la raíz, en la acción, la raíz del problema, y por eso lo descubrieron así, Simón. Bueno, vieron la raíz del problema y escribieron serpiente. ¿Qué problemas vieron? Doctor Lightman, vieron que todo nuestro mundo, la imagen de una serpiente puede similar a una acción. Simón, ¿de qué acción hablamos? Doctor Lightman, de la acción de mentir, de pensar solo en uno mismo, calumniar, sí, etcétera. Y lo que sintieron fueron las fuerzas internas del mundo y llegaron a este tipo de lenguaje. Simón, es decir, en principio lo escribieron y sintieron lo que usted dice, esto es esto, el que escribió lo sintió, ¿verdad? Exactamente, esto escribió serpiente, pero sintió lo que usted explica, esas fuerzas internas, esos deseos. Sí, podemos decir que detrás de cada palabra de la Torá, Dr. Lightman, absolutamente todo es así. Simón, o sea, ¿hay un secreto detrás de cada palabra? Sí. El hombre necesita inspirarse para revelarlas y solo leerlas y repetirlos. Doctor Lightman, pueden leerlos como una historia, como una parábola. Simón, ¿así fue escrito? Doctor, sí, en realidad sí, superficialmente. Pero no puede leerlo y entenderlo. Si habla de fuerzas internas de la naturaleza, completamente diferentes, que se manifiestan, se reflejan en estas características, en general eso es lo que ven. Solo que tal vez en menos grado, en menos profundidad.
Pero las parábolas siempre se escriben así. Simón, ¿de qué se trata la Torá? La gente no sabe, por ejemplo, de qué se trata la Torá. Realmente piensa que es una colección de leyes, que es un libro histórico que cuenta la historia de una nación, que existe según los mandamientos de qué hacer y qué no hacer. ¿Pero de qué se trata, doctor Lyman? Trata del hombre, de su lugar en la naturaleza, de su historia y de su futuro. Simón, del hombre quiere decir de cada hombre, sí. De todos, sí, sí. O sea, necesito verlo como algo más superficial. O se trata de mí. Doctor Lyman, se trata de ti. Simón, así debo comenzar a leerlo y luego, ¿qué veré? ¿Qué es lo que veré ahí? Doctor Lyman, verás que te lo cuenta sobre el mundo de las relaciones, es lo que cuenta entre los diferentes elementos de este mundo, en cómo pueden lograr su máximo desarrollo y a qué deben aspirar. En resumen, el libro es una guía sobre ti mismo y sobre el mundo que existes, en el que vives. Simón, ¿quiere decir este mundo en el que vivimos? Sí. Este libro fue escrito hace 3.000 años, doctor Lyman, precisamente sobre este mundo, Simón, sobre nuestro mundo contemporáneo. Sí. ¿Y a qué me invita, doctor Lyman? Te invita a no quedarte en la percepción limitada de este mundo, sino que trata de revelar su profundidad interna. Y lo que verás serán fuerzas, las fuerzas que te gobiernan a ti y al mundo que te rodea. Y después descubrirás que lo que revelarás, y lo descubrirás, te será familiar la fuerza única que se esconde detrás de todas estas fuerzas que se manifiestan en estas fuerzas. Simón, o sea, este libro me lleva a esas fuerzas. Mientras más profundice en ellas, capa por capa, más profundo, llegará el propósito de este libro. Y así estamos hablando del Creador, por supuesto. O sea, el autor de este libro también es el Creador. ¿Podremos decirlo así? O lo hizo a través de alguien, a través de otra gente. Nos lo transmitió a través de otras personas. Está bien. Última pregunta. Si una pierna pregunta y nos dice, no vemos que estas cosas en la naturaleza, así es como se ven las cosas de momento. Es una visión muy simple. Pero el jardín del Edén, ¿qué es eso? ¿Qué fuerza es el jardín del Edén? Doctor Lyman, el jardín del Edén es un estado del hombre en el que alcanza la profundidad de todas las capas de la naturaleza. Simón, ¿es lo que el hombre siente? Doctor Lyman, y lo que le satisface mientras lo hace. Se llama jardín del Edén. Árbol del bien y del mal y de otras formas. Simón, ¿qué es la serpiente? Oh, no, espere. ¿Qué significa que la mujer está hecha de la costilla del hombre, de la costilla de Adán? Doctor Lyman, el hombre y la mujer en la Biblia representan las dos partes de la creación. La mujer es más vivaz, inteligente, astuta, pero al ser así,
se da cuenta del plan de la creación, de su programa, que empuja al hombre para que sea más activo. Y de hecho, así es hasta ahora. Eso es lo que nos muestra, principalmente, Simón. Es difícil que una pierna esté de acuerdo con que la mujer fue hecha de la costilla de Adán. En un nivel más profundo, ¿qué significa? Aún sigue siendo difícil entenderlo hasta ahora. ¿Cuál es el papel del hombre aquí? ¿Cuál es el papel de la mujer? Pero en realidad están interconectados de tal modo que revelan todas las acciones de la naturaleza, del bosque, el papel de la tierra, el propósito de la creación. Simón, ¿y qué es una costilla? Perdóneme por insistir. Doctor Leitman, la costilla se llama la parte del deseo del hombre, del deseo masculino que eventualmente puede coincidir con el deseo femenino y coexistir correctamente. Simón, esa parte del hombre puede convertirse en la base de la mujer, en su base. Sí. Y cuando dice hombre, ¿qué quiere decir? Doctor, dame la cualidad de dar. La mujer es la cualidad de recepción, Simón, pero en ella está la parte de la cualidad de otorgar, ¿verdad? Sí. Y sobre la serpiente. ¿Qué es la serpiente? La serpiente es un ser astuto. Yo diría en el cual se esconde el Creador, donde muestra al hombre y a la mujer la medida en que pueden ser compatibles en ciertas relaciones. Por eso, hay una cierta cercanía entre el hombre y la mujer con la ayuda de la serpiente. En realidad, fue el inicio de la vida. Y la serpiente es una fuerza, es un deseo, es la fuerza del deseo. Esa es la serpiente. ¿Por qué le gusta susurrar al oído? ¿Por qué trata de persuadir a la mujer? Vamos, haz lo prohibido, dile lo que hace, sí, eso es el Creador. Doctor Lehman, ¿por qué no puede hacerlo directamente? Solo con engaños. Pero el engaño, en realidad, es un engaño santo. No es para engañar, ni para robar, ni para vivir expensas de alguien más o dentro de alguien más. Pero, como la naturaleza del ser creado es engañosa, y hay necesidad de engañarlo.
Hay necesidad de llevarlo al estado del mal, del estado del mal al estado del bien. Por eso, la serpiente desempeña un papel muy serio, Simón. Lleva al hombre al mal, lo sumerge en él. ¿Para qué? Para que eventualmente el hombre alcance el bien, sí. Así, en nuestro mundo, nos lleva hacia el mal para que lleguemos al mal y del mal podemos llegar al bien. Esa es una diferencia. O sea, la serpiente tiene un papel muy serio. Doctor Lyman, la serpiente es el fundamento de la vida, es la base de la vida. Simón, ok, genial, detengámonos aquí para que nuestros espectadores piensen en las cosas más profundas de este asunto. Doctor Lyman, hasta hoy tenemos los mismos problemas y no podemos entender dónde está la serpiente, cómo sacarla de nosotros, cómo deshacernos de ella. Siempre nos zurra al oído, nos rodea, está dentro de nosotros y constantemente está en nosotros, Simón. ¿Y cuál es el futuro, nuestro futuro? El futuro de la serpiente. ¿Cuál es el futuro? ¿Seguir igual? ¿Seguiremos a la serpiente, doctor Lyman? No. Debemos revelar la imagen verdadera del mundo. Y así podremos corregir a la serpiente. Simón, ¿cuál es la verdadera imagen del mundo? ¿Qué necesitamos revelar? Necesitamos revelar ¿cómo decirlo? Necesitamos todos juntos agarrar a la serpiente que existe entre nosotros y aferrarnos a ella hasta que acepte trabajar con nosotros, cooperar con nosotros. Y cuando diga estoy de acuerdo, le creeremos. Y el mundo cambiará. Y cuando trabaje junto con nosotros, ¿a dónde nos llevará esta revelación? A la revelación de la verdad, que será que es tener la sabiduría de la serpiente, pero en beneficio de los demás. Ah, eso es hermoso. Pero aún así, la sabiduría de la serpiente, ¿qué es eso? Es sabiduría. ¿Y por qué le llamamos así? Suena genial, pero porque existe la serpiente. La serpiente existe entre todos los elementos de la naturaleza y está dispuesta a conectarlo todo para sacar lo mejor de cada elemento de la naturaleza en beneficio de los demás. Simón, ¿es la serpiente? Sí. Es muy bueno. Es un poder muy exaltado. No hay nada superior. ¿Podemos llamar a la serpiente por algún otro nombre? ¿La podemos llamar fuerza, deseos? Doctor Lyman, en la sabiduría superior. O sea, la serpiente se convertirá en algo puro. Sí. Gracias. ¿Y por qué se dice que necesita arrastrarse por el suelo
Cuando se nos dice, de ahora en adelante no caminarás, te arrastrarás por el polvo. Así se le dijo al hombre. Así, ¿cuál es la razón de su sufrimiento? Y se le mostró la resolución correcta. Lo que necesita para alentarlo, porque fue antes de tiempo. Sí. La cuestión es que la serpiente tiene que, no está escrito en la Biblia, pero tiene que decir y mostrar al hombre para revelarle su futuro. Es decir, traer a Adán y a Eva al jardín del Edén. Al mismo jardín del Edén en el que nacieron y se desarrollaron, pero ya de manera corregida. Es decir, después de lo que sucedió, después de que cayeron en nuestro mundo, desde el jardín del Edén para pasar por todas estas guerras y sufrimientos en este mundo, volvieron al jardín del Edén. ¿Eso es la obra de la serpiente? Sí. Y el jardín del Edén se extenderá por toda la tierra, para siempre, para siempre. La Torah en un pie. Este es la prueba definitiva de cómo eres y cómo vives tu vida. El multimillonario Warren Buffett, ahora en sus 90, dijo que si vives hasta mi edad y nadie piensa bien de ti, tu vida es un desastre. No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta de banco, ni cuántos hospitales son llamados con tu nombre, la verdad es que nadie en el mundo te ama. Esta es la prueba definitiva de cómo viviste tu vida. Mi pregunta es, en primer lugar, ¿está de acuerdo con lo que dice? Doctor Eman, sí, es cierto, por supuesto. O sea, ¿debe aspirar a ser amado? ¿Esa es la dirección correcta? A él le gustaría que así fuera. Al hombre le gustaría ser amado. Doctor Eman, sí, esa es la dirección principal. Bueno, al menos terminar la vida con este resultado es bueno. Pero muchas veces necesito dar los llamados pasos impopulares. Pero estamos en un mundo de total contradicción, donde nadie ama a nadie, por supuesto. Simón, ¿cómo podemos expresar esas ideas que me amen y así quiero ir? Así que si hago todo por él es multimillonario, donó, quiere ser amado, ¿son estas acciones correctas para la gente como él, por ejemplo? Doctor Eman, no. Así no corregirá al mundo y todas sus acciones, de nuevo, serán egoístas. No llevará a nadie a nada. Cuando dice ser amado, ¿quiere decir algo más? Doctor Eman, por supuesto, es una pregunta importante. Simón, bueno, no voy más allá por ahora, pero aún así, ¿qué quiere decir con eso? Entiendo lo que quiere decir con que todos lo amen y lo conozcan, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiere decir con eso? Doctor Eman, tal vez piense en cómo construir algunos hospitales más, centros médicos o algo así que lleven su nombre. Abrir algunos centros de atención y otras cosas más, pero es todo, yo diría, no dar ningún resultado, no cambiar el mundo, no. Lo sabemos por la historia de la vida que no cambia el mundo. Simón, en África siguen muriendo de hambre, doctor Eman, por supuesto. No puedo aconsejarles nada porque no tiene sentido. Bueno, no hablo de él, pero ¿qué nos puede aconsejar para vivir así? ¿Qué hacer para ser recordado, para ser amado, ¿Qué necesitamos hacer?
Doctor, para esto necesitas comprometerte totalmente en educación. Solo educación. De lo contrario, no pasará nada en el mundo. Dicen que el trabajo más respetable para el hombre es la educación. Sí. ¿Qué necesita para crear a la gente así, por así decirlo? Doctor Lehman, explicarle a la gente en todas las formas posibles cuál es el pensamiento de la creación y que solo implementando el pensamiento de la creación puede el hombre alcanzar la felicidad. Simón, cuando dice pensamiento de la creación, ¿qué quiere decir? Debe alcanzar el pensamiento de la creación. Doctor Lehman necesita lograrlo. Simón, en la educación, el educarse a sí mismo y luego transmitirlo a la gente, sí. ¿Y cuál es el pensamiento de la creación que se necesita transmitir a los demás? Cuando haces el bien a los demás y te sientes satisfecho, te llenas de alegría. Simón, el que hace el bien, sí. Cuando dice el bien, ¿qué quiere decir? Doctor Lehman, por bien, me refiero a dar satisfacción a los demás, ayudar al otro. Simón, con lo que quiera. Doctor, bueno, la gente tiene muchos deseos diferentes. Doctor Lehman, no. Y esto ya depende de la educación. Lo principal para satisfacer a la gente es una educación, una enseñanza que le enseñe a tener satisfacción mínima normal. Simón, o sea, para educar a la gente, para que pueda vivir con satisfacción normal, sin exigir grandes cosas, etcétera, etcétera. Ok, ¿y luego qué? Tenemos también necesidades. Doctor, ¿qué sientes que así puedes darle a la gente lo que necesite, la felicidad máxima? Simón, para que la gente encuentre felicidad y satisfacer sus necesidades sin exigir nada más allá. Sí. ¿Y eso es una educación adecuada? Sí. No hay nada más alto ni más allá que cuando corto pan, lo corto en pedazos y así será la primera rebanada. Simón. Ok, detengámonos aquí. En conclusión, la educación adecuada es educarse a sí mismo y a los demás de manera que sea suficiente para mí y no exija más allá de eso, etcétera, etcétera. Ok, nos detendremos aquí. Tal vez después sigamos. ¿Podemos hacer otra pregunta? Sí. Ana escribe, vivimos con los padres de mi esposo. Mi esposo insiste, queremos ahorrar dinero, pero ya no puedo soportarlo. Estoy abrumada con odio hacia su madre. Critica todo lo que hago, todo lo que cocino, la forma en la que plancho, cómo cuido a mis hijos. Pero aún no podemos cambiarnos. Mi esposo dice que tenemos que estar aquí otro año, por lo menos. No sé qué hacer. Ya no puedo vivir así. Entiendo que es mi hijo, que no puedo adaptarse a ella, pero no puedo hacer nada por mí y apuesto que ella también tiene ego. Doctora, por supuesto que lo tiene, pero piensa en ti misma. Sí, constantemente te haces más pequeña, eventualmente llegarás al estado en el que tu ego disminuya y será bueno. Simón, así gradualmente llegará la paz. Doctor Lehman, tal vez ni siquiera sea paz, pero debes ver que ese estado puede ser muy, muy bueno para ti. Simón, cuando dice hacerte más pequeña, ¿qué quiere decir?
Doctor Lehmann, quiere estar de acuerdo lo más que pueda, aceptar, alejarte de algún modo para no entrar en conflicto. Así que si su suegra le dice algo, la critica, como plancha, cómo hace la comida, cómo cuida a sus hijos, lo que le dice esta mujer a Anya, que no debe decir nada. Sí. Y para ella este será un avance. Sí. De lo contrario, será una guerra interminable que no puede ganar de ninguna manera. Así que cree que Anya debe ser más inteligente. Sí, más inteligente. Bueno, será más fácil simplemente salirse, encerrarse en su habitación y ya. Doctor Messi, como lo ha hecho hasta ahora, cuando te escribió, pero no está corrigiendo la situación. O sea, la corrección es solo en el momento del contacto. ¿Qué necesita decirse? Necesita decirse que precisamente con esa decisión, donde ella no entra en conflicto y se mantiene alejada, mantiene distancia tanto como es posible, sin despertar conflicto, así gradualmente corrige su ego. Y así mantiene a la familia, según tengo entendido, etc. Sí, es importante, porque ella se aferra a su esposo, quien dijo debemos quedarnos un año más. Alguien más diría, no, yo me voy de aquí. Pero ella se queda con la familia y está bien. Puede cambiar a un estado en el que en algún momento pueda decirle a su suegra palabras difíciles, doctor Lehmann, hasta que se convenza de que se está corrigiendo gracias a su suegra. Y podrá abrazarla y decirle gracias. Así que está agregando un detalle. O dice gracias a su suegra para corregirse y siente gratitud hacia su suegra, quien odia. Así es. No es sencillo dar estos primeros pasos. No es sencillo anularse. Es algo que solo puede corregir en caso de que vea al Creador en su suegra, que la educa, que el Creador la educa de esta manera. Eso es lo que necesita probar y ver. El Creador no es algo con lo que todos pueden identificarse. Quiero decir, no me pregunten, no. Lo que quiero decir es que se pudiera explicar qué es el Creador. Es lo que ve en su suegra, que está trabajando con ella, el Creador, que quiere beneficiarme. Necesito agregar que lo que el Creador quiere beneficiarme. Doctor, la amenaza está controlada por el Creador. Necesita escudriñarlo, Simón. Y así que Ana, aquí está una montaña de consejos. Por favor, empieza a trabajar y todo estará bien. Si das pequeños pasos hacia ese objetivo. Doctor Lame, si lo hace, sí. Muchas gracias. Gracias. Excelente.